Ya, ahora sí. Listo, chicos. Entonces vamos a iniciar precisamente con la explicación de los perfiles de concentración. Listo, con los perfiles de concentración. Y para eso necesito que mientras yo voy explicando cada perfil de concentración, se vayan fijando en esa letra en el voltamograma. ¿Ven? Entonces ahora sí ya la puede compartir nuevamente Juan Diego. Bien, entonces vamos a empezar por los perfiles de concentración. Como yo les decía rápidamente en la clase pasada, lo que ustedes tienen aquí, cada uno de estos palitos verticales que hay aquí simboliza el electrodo, ¿listo? Todos estos palitos simbolizan el electrodo o la superficie del electrodo, ¿listo? Entonces, lo lógico es que a medida que la línea se aleja del electrodo, indica qué tan lejos está la distancia, ¿no? Indica la distancia desde el electrodo, o sea, desde este palito vertical, la distancia, o sea, cuánto se aleja del electrodo, cuánto se aleja de la superficie del electrodo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Y esas líneas también nos van a indicar cuál es la concentración que hay de determinada sustancia. En este caso, pues ya sabemos que es hierro 3 e hierro 2. Y entre más arriba esté la línea, quiere decir que hay más concentración de la sustancia. Bien, entonces vamos a empezar con el perfil de concentración A. Fíjense en el voltamograma el punto A. ¿Listo? El punto A. En el punto A ya estamos haciendo un barrido, ¿cierto? ¿Qué voltaje tenemos en el punto A? 0.8. Cero. Cero. ¿Qué voltaje tenemos en el punto A? Cero, ¿no? Voltaje. 0.8. Ajá. 0.8. Chicos, 0.8. No confundan el voltaje con la corriente. Ahí ya estábamos haciendo un barrido. Y ese valor del voltaje en A, fíjense, que es este mismo, el A es este mismo, ese valor es más o menos 0.8, ¿no? Muy cercano al 0.8. ¿Qué pasa? Ese voltaje aún no había producido ningún cambio, ninguna oxidación de óxido-reducción. Es decir, que en la parte A teníamos lo mismo que teníamos desde siempre. ¿Qué era lo mismo que teníamos desde siempre? Una gran cantidad de hierro 3 y 0 de hierro 2, porque nunca nosotros teníamos hierro 2, no habíamos producido aún ni una sola molécula de hierro 2. Es decir, que por eso la flechita de aquí, fíjense, la flechita, la que no está punteada, sino la que es continua, indica que había alta concentración de hierro 3 y 0 de concentración de hierro 2, tanto para las moléculas o tanto para la solución que estaba cerca a la superficie del electrodo de trabajo como para la que estaba lejos. O sea, si yo me alejé de la superficie del electrodo de trabajo, aún sigo teniendo toda la concentración de hierro 3 y nada de hierro 2. ¿Listo? Entonces, eso era lo que pasaba en el perfil de concentración A. Ahora vamos a ver en lo que pasa en el perfil de concentración B. Entonces, fíjense el B dónde está. Fíjense el B dónde está. ¿Vieron? El B ya es exactamente en un voltaje que es más o menos 0. Póngale 0.3, tal vez un poquito más de 0.3. A ese voltaje ya se empezó a dar los procesos redox. Se empezaron a producir los procesos redox. ¿Qué proceso redox? Pues que el hierro 3 se me viniera convirtiendo a hierro 2. ¿Listo? Pero como hasta ahora estaba comenzando, los únicos que yo había transformado eran los que estaban cerca al electrodo de trabajo, o sea, estos que estaban acá. Entonces, como cerca a la superficie del electrodo de trabajo, yo ya había transformado algunos, los que estaban más cerca, algunos hierros 3, ya los había transformado en hierro 2, pues lo lógico es que ya existan hierro 2. Si se fijan que la punteada antes era recta, ahora no, ahora ya empieza un poquito más arriba. Eso quiere decir que como estaba más arriba, ya hay una existencia de los hierro 2. ¿Listo? Ya hay alguna existencia de los hierro 2. Y obviamente, para que existieran estos hierro 2, pues los que se tuvieron que transformar fueron los hierros 3. Y es por eso que aquí, cerquita, muy próxima al electrodo, a la superficie del electrodo, se me disminuyó la cantidad de hierro 3. ¿Listo? Se me disminuyó. ¿Listo? Y esto ya es en el perfil C, imagínense. O sea, aquí en B se empezaron a transformar, pero en realidad el que nos están mostrando aquí es el de C.
Quiere decir que aquí, los que estaban cerca de la superficie del electrodo de trabajo ya se transformaron de hierro 3 a hierro 2. ¿Listo? Si nosotros ya nos vamos al D, fíjense, en el D es donde ya estaba el pico. ¿Listo? Donde ya estaba el pico. ¿Qué me indica ese pico? Ese pico me indica que ya no hay tantos hierros 3 cerca a la superficie del electrodo de trabajo. Lo que hay ahora, lo que va a primar, y por eso se da el pico, es que ahora cerca tiene que haber más hierro, fíjense, tienen que haber más hierro 2. Entonces, por eso, aquí cerca de la superficie del electrodo de trabajo, prima el hierro 2, es mayor el hierro 2. La línea punteada está más arriba, cerca de la superficie del electrodo de trabajo. Pero si yo me voy alejando nuevamente de la solución, si me voy alejando nuevamente de la solución, pues ¿qué va a pasar? Pues nuevamente voy a encontrar las condiciones iniciales, y es que me empiece a aumentar el hierro 3 y empiece a disminuir nuevamente el hierro 2. ¿Qué pasa en este punto de aquí? En el punto donde se cruzan las dos líneas, el punto donde se cruzan. Ese punto donde se cruzan indican que a esa distancia del electrodo de trabajo existía la misma cantidad de hierro 3 que hierro 2. Porque si nosotros tenemos en este eje, en el eje Y la concentración y se cruzan en el eje Y, y se cruzan, quiere decir que hay la misma concentración, ¿listo? A esta distancia. Quiere decir que a esta distancia hay la misma concentración, tanto para el hierro 3 como para el hierro 2. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor. Bien. Entonces, vamos al perfil E. Fíjense en el perfil E. Aún tenemos corriente catódica, ¿cierto? Aún tenemos corriente catódica, porque nos está indicando, fíjense, nos está indicando una corriente aún positiva. Eso quiere decir que como es una corriente catódica, aún se están transformando los hierros 3 en hierro 2. ¿Qué pasa? Ya no se están transformando tantos. ¿Por qué no se están transformando tantos? Pues porque ya no hay tantos cerca de la superficie del electrodo de trabajo. Todos los que había aquí cerca yo ya lo transformé. Entonces, tengo que esperar a que los que están lejos lleguen, que los hierros 3 que estaban más lejos lleguen cerca al electrodo para que también puedan ser transformados. Y como ya estoy alcanzando cada vez un lugar más lejos, cada vez estoy atrayendo los hierros 3 que estaban más lejos, entonces lo que voy a tener en el perfil de concentración, lo que voy a tener en el perfil de concentración es que si voy un poquito más lejos, todavía voy a encontrar que tengo más hierros 2, fíjense. Y aquí cerca de la superficie del electrodo de trabajo, aquí cerquita del electrodo, solo tengo hierro 2 y ya no tengo nada de hierro 3. Ya estamos transformando todo. Y aquí ya transformé todo lo que había cerca. Si me voy alejando un poquito, pues lo normal es que el hierro 3 empieza a recuperar y el hierro 2 nuevamente empieza a disminuir hasta que llegue a este punto que ya lo expliqué en el perfil D. Y en ese punto es que existe la misma concentración de hierro 3 que hierro 2. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que aquí encontré esa nivelación de los dos iones de hierro, la encontré un poco más lejos, a una distancia mayor. ¿Sí se dan cuenta? A una distancia mayor. Y ya cuando me sigo alejando aún más, voy a encontrar que nuevamente en la solución solo voy a tener hierros 3 y nada de hierro 2, que es lo que nos indica aquí al final. Mucho hierro 3 y nada de hierro 2 porque la línea punteada pues nuevamente está en la parte de abajo. Si nosotros ya nos vamos al perfil G, listo, vamos a irnos al perfil G. Fíjense, aún tengo corriente catódica. Aún tengo corriente catódica. Fíjense, este perfil G aún tiene un poco de corriente catódica, aunque ya está llegando nuevamente, fíjense, ya está llegando al H, que es donde se acaba la corriente catódica. Pero en el G aún tengo corriente catódica, es decir, que aún estoy transformando los hierros 3 a hierros 2. Y cerca de la superficie del electrodo de trabajo cada vez va a primar más todos esos que yo acabo de transformar. Es decir, cerca de la superficie del electrodo de trabajo tenía solo hierros 3. ¿Listo? Pero a medida que los fui transformando, pues como este lo acabo de transformar, pues lo que me va a quedar ahí cerca fue el que acabé de transformar, el hierro 2. Y eso hace que cerca de la superficie del electrodo de trabajo, lo único que haya sea hierro 2. Pero a medida que voy alejando, lo normal es que hice tan rápido el barrido que no le permití a algunos de los hierros 3, ¿listo? A algunos de los hierros 3 no les permití alcanzar a llegar, ¿listo? Entonces, en el bar, esa fue la gente que no alcanzó a tomar el trago, ¿listo? Que no alcanzó a llegar a tomar el trago porque ya cerraron el bar. Entonces,
No alcanzó a tomar el trago. Lo que yo voy a hacer aquí, voy a tratar de dibujar. Aquí es donde tenemos la muestra. No, espera, ahí no. Voy a correr más poco. Aquí es donde tenemos la muestra, ¿listo? Esta flechita que yo voy a dibujar acá representa el electrodo. Esta flechita es el electrodo, ¿listo? Los procesos que me importan están cerca al electrodo de trabajo, obviamente, que es el más importante. Todos los procesos que me importan están cerca de la superficie del electrodo de trabajo. Y entonces, con el color, póngale cuidado, con el color azul voy a pintar, con el color azul voy a pintar hierros 3, ¿listo? Voy a pintar los hierros 3. No, aquí estoy dibujando flechas. Todos los punticos que yo pinte de azul son hierros 3, ¿listo? Todos los punticos que yo pinte de azul son hierros 3. Entonces, en el perfil de concentración, ¿yo qué tenía? Fíjense, tenía solo puntos azules. Tenía solo puntos azules, ¿cierto? Solo hierro 3. ¿Listo? Eso tenía en el perfil de concentración yo en el A. Solo tenía hierro 3. Pero en el C, cuando yo ya empecé a transformarlos, yo empecé a transformar primero empecé a transformar los que estaban aquí cerca de donde yo estoy haciendo la transformación, obviamente. Entonces transformé estos de acá, miren, estos de aquí. Así que esos punticos azules ya no iban a ser azules, porque ya no eran hierro 3, sino que esos punticos azules ahora se me van a convertir en... Ah, la cagué. Espere. Bueno, esos punticos azules ahora van a ser de color café, porque los puntos azules que representaban el hierro 3 ahora se volvieron hierro 2. ¿Listo? Así que cerca al electrodo, cada uno de los puntos azules, no me acuerdo cuántos tenía ahorita, supongamos que estos, cada uno de los puntos azules ahora se me volvió café. Pero a medida de que yo sigo haciendo el barrido, voy a seguir transformando cada vez más rápido y voy a traer los que estén ahora un poquito más lejos, ¿me entienden? Esto funciona como por círculos. Entonces voy a traer ahora los que estén en esta redondel de acá. Y en ese redondel de aquí voy a transformar a todos esos ahora, ya los estoy transformando en hierro 2. Pero ¿qué tenemos ahora cerca a la superficie del electrodo de trabajo? Cerca a la superficie del electrodo de trabajo, yo ya no tengo hierros 3, ¿cierto? Fíjense, ahora lo que tengo son hierros 2, que son esos punticos cafés. Eso es lo que me está representando el perfil de concentración. Y el perfil de concentración G, donde aún hay corriente catódica, es decir, donde aún estoy transformando hierros 3 a hierros 2, es como que llamé los que más lejos podía llamar. ¿Listo? Es como el círculo más grande que yo podría hacer acá. Es decir, llamé todos estos de acá. ¿Listo? Pero a pesar de que yo llamé todos estos de aquí, existieron unos punticos lejos, muy lejos del electrodo, que no alcanzaron a llegar. Unos puntos azules que no alcanzaron a acercarse aquí para transformarse. Entonces, los punticos siempre se están moviendo, siempre se están acercando al electrodo. ¿Listo? Entonces, esos no alcanzaron a llegar aquí para ser transformados. Entonces, lo que pasó es que a pesar de que yo ya transformé lo que más pude, si me alejo, voy a tener nuevamente que voy a recuperar la misma cantidad de hierro 3 que tenía al principio. ¿Listo? Esa concentración va a subir nuevamente. Y lo lógico es que la del 2 empiece a bajar. Pero entonces, ¿qué pasó en el I? Fíjense en lo siguiente. ¿Qué pasó en el I? En el I, lo que pasó es que todos esos cafecitos que ya había dejado ahí, como ahora estoy en la corriente anódica, entonces todos esos cafecitos que había ahí, ahora yo los voy a transformar nuevamente en azul, porque estoy devolviendo la reacción redox. Entonces, como estoy devolviendo la reacción redox, fíjense, aquí no tenía, cerca del electrodo de trabajo no tenía nada, absolutamente nada de punticos azules, o sea, de hierro 3. Pero en el I ya hay punticos azules, ya hay hierros 3. Fíjense que aquí ya subió.
Estaba aquí abajo, fíjense, aquí abajo, y ya subió hasta acá. Es decir, que ahí unos de estos cafecitos ya se me volvieron azules nuevamente. Ya se me volvieron azules nuevamente. ¿Listo? Pero si me alejo un poco, pues voy a tener nuevamente más cafés. Pero si me sigo alejando, que es esta parte de aquí, pues vuelvo a tener mucha concentración de punticos azules y poquita concentración de punticos cafés, que sería la línea punteada. En la J, yo seguí transformando los puntos cafés en puntos azules. En la J, yo seguí transformando los puntos cafés en puntos azules. Así que ahora, cerca a la superficie del electrodo de trabajo, nuevamente voy a tener más cantidad de azules que de cafés, porque ya devolví la transformación. En algún punto, si me alejo, pues nuevamente me va a aumentar la de puntos cafés aún más. Fíjense, aquí la de puntos cafés fue más. Esta montañita indica eso. Esa montañita que les acabo de pintar ahí indica que en algún momento los punticos cafés fueron más que los punticos azules a cierta distancia del electrodo de trabajo. Y fíjense en la K. En la K lo que yo tengo es que ya transformé nuevamente todos los cafés que pude transformar a azules, ya los transformé. Pero ¿qué pasó? Así como existieron, como hubo algunos puntos azules que yo no pude transformar, también van a existir algunos puntos cafés que me van a quedar por aquí volando, ¿listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que a pesar de que la reacción es reversible, existe como una pérdida, ¿me entienden? Una pérdida de algunos que ya no se están transformando. Si la reacción fuera completamente perfecta, esta curva, este punto K de acá, haría esto, llegaría exactamente al mismo punto donde inició. Pero no llega es porque existen estos punticos que quedaron muy lejos y que no se pudieron volver a transformar en puntos azules. ¿Me entienden hasta ahí? O sea que hay alguna concentración mínima de hierro más 2 aún. Sí, porque si usted se da cuenta, esta en la K, si la esta hubiera sido completa, en la K, pues hubiera quedado igual que la A, con las líneas punteadas aquí abajo y esta también recta acá. Pero no quedó así, porque existieron o existen algunos punticos cafés que quedaron todavía ahí en la solución, algunos hierros 2 que quedaron ahí en la solución, ¿listo? Y eso hace que la línea, que el punto K, no vuelva a retornar al original, que era esta parte de aquí, sino que aún exista que exista esta diferencia, ¿me entiende? Que exista esta distancia de aquí. Porque como les digo, si esto fuera perfecto, si esta gráfica fuera perfecta, si fuera una oxidorreducción, que no hay ninguna pérdida por las lejanías al electrodo de trabajo, si eso fuera totalmente perfecto, pues entonces lo que tendríamos es que esta línea seguiría subiendo hasta que llegue nuevamente acá, ¿me entienden? A cerrar completamente el ciclo. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, señor profe, Sí, una señor. pregunta. Sí, Gerald, dime. O sea que entonces la corriente anódica iniciaría en el punto I. No, en realidad empieza en el punto H. H. Ah, en el punto H. Lo que pasa es que entre el punto H, o sea, no pusieron el perfil de concentración H, es porque el H y el E serían muy parecidos. ¿El H y el qué, profe? Y el E serían muy parecidos. O sea, solamente que de pronto estaría más lejos en la unión del hierro 3 y hierro 2, pero en realidad serían muy parecidos. Entonces no había razón de incluir el perfil de concentración H. Más bien incluyeron, ¿Pero no es el H y el I, profe? perdón, el G y el I, el G y el H serían muy parecidos, el G y el H. Estos Ah, ya. serían muy parecidos porque están en realidad muy cerca. Entonces, este perfil G es muy parecido al perfil H y por eso no lo incluyeron aquí en el artículo. Pero ya el I sí es muy diferente, porque el I ya estamos en plena subida de la corriente anódica, mientras que el G y el H pues hasta ahora es decayendo la catódica. Vale, gracias, profe. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Bien. Esto pasa, esta gráfica es el resultado de hacer el primer ciclo. ¿Listo? O sea, el primer triangulito. ¿Se acuerdan de la señal de excitación, que era un triángulo? Y que Sí, yo les señor. dije que cada triángulo era un ciclo.
Si ustedes Sí, señor. ustedes se dan cuenta en la señal de excitación, hay dos triángulos, pero aquí el voltagrama solo nos está mostrando un ciclo. Si nosotros hiciéramos el segundo ciclo, chicos, si nosotros hiciéramos el segundo ciclo, que lo voy a pintar de color vino tinto, si nosotros hiciéramos el segundo ciclo, lo que tendríamos es lo siguiente. Volvemos a empezar aquí en 0, no transforma nada, y nuevamente tendríamos este pico, pero lo tendríamos más angosto, y además lo tendríamos más bajo. Y esto se repetiría, pero cada vez los picos son menos definidos. Entonces yo tendría algo más o menos así. ¿Listo? Algo más o menos así. Esa línea café significa que yo hice un segundo ciclo. Por lo tanto, como se está agotando la sustancia, como ya vimos que no se puede transformar todos los puntos azules ni los puntos cafés, pues cada vez que yo haga un ciclo voy a tener como más pérdida y menos pico, ¿sí? Porque es que el pico depende de qué tanto transforme yo. Y si cada vez puedo transformar menos, pues cada vez voy a tener un pico más pequeño. Si yo hago un tercer ciclo, ¿qué voy a tener? Pues voy a tener nuevamente, pero un pico más pequeño. ¿Listo? Un pico más pequeño. Y así sucesivamente. Cada vez que yo haga un ciclo, voy a tener un pico más pequeño. Entonces, voy a buscar en este momento una imagen en que les muestre un voltagrama cíclico que se hayan hecho varios ciclados para que se vea la imagen más clara, pero es básicamente lo que yo les acabo de dibujar. Entonces, mientras yo la busco, no sé si alguno tenga alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, profe, digamos, no sé en qué ciclo sería, digamos un ejemplo, en el 10 ya donde empieza vuelve a terminar, por decirlo así en la parte A. No habría casi ningún pico, ¿me entienden? Sería casi una línea recta, casi, porque ya he agotado casi toda la sustancia que puedo transformar. He agotado todo, he desgastado el electrodo, ¿me entienden? Profe, pero entonces digamos, el barrido siempre se haría o llegaría pues de 0.8 voltios a menos 1. A menos 1 puntos, no, a 0.15, ¿verdad? Sí, digamos que los picos y eso no dependen del barrido, porque acuérdense que nosotros dijimos que también podríamos hacer un barrido, por ejemplo, desde 0.5, desde acá, porque antes de eso no pasa nada interesante. Pero entonces, si hacemos el barrido desde aquí, pues vamos a tener lo mismo. O sea, siempre el barrido que nos va a dar los picos más altos va a ser el primer barrido. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque eso es determinante, porque entre más alto tenga el pico yo, entre más altos sean los picos y más definidos sean los picos, yo puedo tener mejores límites de detección y de cuantificación. Es decir, mi técnica va a ser más sensible. Ah, ok, gracias, profe. Estoy tratando de enviarles alguna imagen aquí. Profe, Pero ¿y no, esas sustancias se pueden separar? O sea, como usted dice que llega un punto en el que ya no se puede transformar todo y que queda hierro más 3 y hierro sí, más 2. va a quedar un Se reguero de hierro puede, 3 y otro reguero de hierro 2 por otro lado. pero dentro de la misma. ¿Se Dentro de la pueden misma separar solución. para obtenerlo? ¿Se pueden separar? Pues la verdad, ¿O cuál es o cuál sería el objetivo de hacer la voltametría? el objetivo de hacer la voltametría es determinar la cantidad que había de hierro 3 o de hierro 2. Ah, Y por eso le digo, si esto fuera más alto este pico de aquí, quiere decir que había más hierro 3, ¿me entiende? Porque pudo transformar más. Entonces, la altura del pico con respecto a la corriente es lo más importante, porque eso es lo que le dice a usted cuánto es la cantidad que había de esa sustancia, ¿listo? Entonces, por eso es importante entender bien los picos, porque cuando ustedes están haciendo una voltametría, por ejemplo, ustedes quieren determinar la cantidad de plomo en el agua. Si ustedes quieren determinar la cantidad de plomo en el agua y hacen voltametrías, pues entre más alto sea el pico, más plomo había en la muestra, ¿me entienden? sí, señor. No sé si alguno tenga alguna otra pregunta, chicos.
¿No? ¿Ninguno tiene ninguna otra pregunta? Bueno, vamos a seguir leyendo entonces el artículo después del tema de los perfiles de concentración. Listo, entonces, los perfiles de concentración en la figura 3 que ya vimos, la corriente es proporcional a la pendiente de los perfiles de concentración en la superficie del electrodo de trabajo, como está escrito, como se describe por la ecuación esta que ustedes ven acá. Y entonces yo les voy a ir explicando más o menos de qué se trata esta ecuación. Esta ecuación, fíjense, ¿cuál es el resultado de hacer la voltametría? La corriente, ¿cierto? Porque eso es lo que yo mido, la corriente. Esa corriente que se mide en amperios, como ustedes lo pueden ver acá, esa corriente que se mide en amperios, depende de qué? Primero del número de electrones transferidos por ion. ¿Listo? El número de electrones transferidos. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en este ensayo que hacemos de transformar de hierro 3 a hierro 2, ¿cuántos números de electrones son transferidos? 1, 1, 1, 1. Uno, ¿cierto? Uno. Sí, Entonces, uno se desprende, sí. Sí, entonces señor. para este caso, n sería 1. Para este caso, n sería 1. ¿Listo? A es el área del electrodo en centímetros cuadrados. Chicos, las investigaciones que están a la vanguardia en cuanto a temas de voltametría se han dedicado a trabajar con los electrodos de trabajo para hacerlos cada vez más sensibles y cada vez más selectivos. Entonces, ustedes van a encontrar como 1.000.000 de artículos científicos que hablan acerca de los materiales del electrodo de trabajo y de los tamaños. De hecho, hoy en día, cuando yo trabajé, cuando yo trabajé con voltametría, aún no estaba tan de moda esto. Se trabajaba con electrodos de más o menos 3 milímetros de diámetro, que son electrodos pues muy pequeños, pero ahora se trabaja con microelectrodos y con nanoelectrodos. Entonces, hacer que los electrodos sean cada vez más pequeños hace que la técnica funcione mucho mejor y tenga mejor sensibilidad. Es por eso que ustedes ven que eso es importante aquí. En la ecuación, el área del electrodo pues desempeña un papel fundamental. Bien, D es el coeficiente de difusión. ¿Listo? D es el coeficiente de difusión. ¿Qué es ese coeficiente de difusión? El coeficiente de difusión es la velocidad a la que esos punticos azules van llegando a la superficie del electrodo de trabajo. ¿Ustedes se acuerdan de las tres formas que hay de transferencia de masa? De las tres formas como se mueve la masa. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Que lo vimos en el primer corte cuando vimos las definiciones. ¿No se acuerdan? ¿Cuáles eran las tres formas para que se mueva la masa? Entonces, aquí se las acabo de anotar, chicos, por favor, no pueden olvidar lo que hemos visto en el primer corte. Entonces, la forma como se mueve la masa dentro de cualquier, digamos, dentro de cualquier lugar, pues, pueden ser alguna de estas tres, fíjense. Ay, ¿qué se me hizo? Convección, difusión, y se me borró la otra que era migración. ¿Listo? La otra es migración, la voy a poner acá. Migración. ¿Se acuerdan que eso lo vi? Profe, ya las iba a decir. Sí, Michelle. Bueno, cuéntanos entonces qué es la convección. No, profe, solo sabía que eran esas, pero específicamente no me acuerdo. Chicos, ¿cuál es la convección? ¿Cómo es el movimiento de masas por convección? ¿Alguien se acuerda? Dios mío, esta memoria a corto plazo de ustedes sí me va a matar. ¿Alguien se acuerda cómo funciona la convección? El grupo que las explicó. ¿No? ¿Nadie?
Dios mío. Pues que el movimiento, que la masa puede transferirse. Pero ¿cómo se transfiere la masa? El movimiento del fluido, ¿no? Ajá, muy bien, Julián. La convección es cuando, supongan ustedes que lo que yo acabo de dibujar acá es agua, y esa agua tiene unas partículas o unos iones, por ejemplo, de hierro. Digamos que los puntos cafés siguen siendo hierro. Entonces, una de las formas para que una de las formas para que estos iones de hierro se muevan, pues fácil, es agitarlo, ¿cierto? Moverlo, agitarlo. Entonces, si yo lo agito, pues obviamente estos iones van a empezar a irse unos para un lado y otros para el otro, ¿cierto? Y ahí ya estamos haciendo un movimiento de masa, ¿cierto? Esa es una de las formas, la más fácil, la que nosotros siempre vemos. Cuando uno agita algo, lo está moviendo, ¿listo? Esa es la convección. Ahora, ¿cuál es la difusión? ¿Cuál es la difusión, chicos? ¿Me recuerdan cuál es la difusión? ¿Quieren salir a la 1:30 o quieren que nos quedemos hasta las 2? Es la distancia que hay de la superficie al electrodo, ¿no, profe? Es el movimiento Julián, lo estoy escuchando como un robot. de las moléculas. Se le está escuchando muy feo, Julián. Pero que se hacen como individualmente. No le entiendo nada de lo que dijo Julián. No se escucha nada, profe, de lo que está diciendo Julián. No, yo tampoco escuché nada. ¿Ya me escucha mejor? Sí, ya, ahora sí. Ya. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Sí, sí. Julián, ¿qué es la difusión? Pues yo decía que era como un movimiento que tienen las moléculas, pero individualmente. ¿Pero cómo se mueven? ¿A gracia de qué? Pues no sé, movimiento molecular. carga, ¿no? De carga. No, ese de no los es el de fluidos. carga. Pues pónganle cuidado, chicos. La difusión, por favor, como la tercera vez que voy a explicar esto. Ya no lo olviden, en serio. La difusión es el movimiento que se da por diferencias de concentraciones o de temperaturas. En este caso, por ejemplo, si yo tengo muchos punticos cafés a un lado de esta solución, si yo tengo muchos punticos cafés a este lado de la solución, muchos punticos cafés, pues ¿qué va a pasar? Que como tengo tantos aquí y aquí tengo poquitos, pues ellos van a tender a moverse para que quede homogénea, ¿sí? Entonces, unos punticos cafés van a empezar a moverse hacia allá simplemente para que toda la solución quede homogénea, quede con la misma cantidad de punticos, ¿me entienden? De ahí las medidas de concentración, de ahí que ustedes saquen una muestra de agua y le midan los sólidos, por ejemplo, y digan, ay, no, si esa agua tiene tantos miligramos por litro, y eso aplique para todo el cuerpo de agua. Obviamente, pues porque lo que uno tiene es que tiene un movimiento de los iones y un movimiento molecular por la difusión, es decir, para equilibrar las cargas, ¿listo? Para equilibrar las cargas. Bien. Y el movimiento por migración, como lo decía ahorita Juan Diego, el movimiento por migración se da cuando existen unas cargas, ¿listo? Cuando existen unas cargas. Entonces, si aquí hay una carga positiva, por ejemplo, a un lado hay una carga positiva y al otro lado hay una carga negativa, pues obviamente los iones que sean negativos, pues van a ir al positivo y los iones positivos van a ir al negativo. Y ahí lo que tenemos es un movimiento de carga. ¿Quedan claros los tres movimientos? Los tres tipos de movimientos. Profe, ¿me repite la convección, por favor? La de convección es simplemente cuando tú agitas algo. Entonces, tú tienes, por ejemplo, un agua. Entonces, cuando tú agitas el agua, ya sea manualmente o con un agitador o como sea, pues tú estás haciendo que los iones se empiecen a mover por todo lado porque estás agitando. O sea, la convección es moverlo, mover la sustancia, mover la muestra, mover lo que sea. Eso es convección. Entonces, si tú la dejas completamente quieta, ahí no hay movimiento por convección, ¿sí?